Muy buenas, bienvenidas, bienvenido a Matemáticas de Oposiciones. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema 60. En el tema 60 estamos con los parámetros estadísticos y concretamente vamos a hablar sobre las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son una forma de medir la desviación de los datos respecto de una posición central. Por ejemplo, la media, la mediana, la moda. La idea fundamental es que cuando tenemos dos distribuciones con la misma media, tenemos que encontrar algo que las diferencie. Ese algo que las diferencie puede encontrarse en la dispersión. Es decir, si tenemos dos medidas, dos distribuciones que tienen la misma media, pueden tener información diferente dependiendo de a qué se refieran. Dependiendo de a qué se refieran, pueden tener una dispersión mayor, una dispersión menor, una cercanía, lo que se traduce en una cercanía mayor a la media o una cercanía menor, una dispersión, lo que se denomina dispersión, al fin y al cabo. Para ello vamos a diferenciar entre dos tipos. Las medidas de dispersión absoluta y la medida de dispersión relativa. En primer lugar, vamos a empezar por la medida de dispersión absoluta. De hecho, vamos a comenzar con la desviación absoluta media. La desviación absoluta media con respecto a un parámetro. La desviación absoluta media con respecto a un parámetro se escribe desviación absoluta media con respecto a un parámetro que vamos a llamar tita, un parámetro tita. Este parámetro principalmente va a ser la mediana o la media aritmética. Pero para poder definirlo, bueno, para no definirlo dos veces, simplemente lo denominamos así. Se escribe la desviación absoluta media con respecto al parámetro tita de la siguiente forma. Desviación absoluta media con respecto al parámetro tita, 1 partido por n de i igual a 1 hasta k de x sub i menos por n sub i. Esa es la desviación absoluta media con respecto al parámetro tita. Este parámetro, pues tenemos la desviación sobre la desviación absoluta media con respecto a la mediana y la desviación absoluta media con respecto a la media aritmética. Estas son las dos posibilidades que tenemos para este caso concreto. Esas son las que son. También tenemos, por otro lado, tenemos lo que conocemos como la varianza y la desviación típica. Y desviación. La varianza, bueno, vamos a definirla y ahora la vemos. La varianza se define como sigma al cuadrado es igual a 1 partido por n por la sumatoria desde i igual a 1 hasta k de x sub i menos x media al cuadrado por n sub i. ¿Qué ocurre con esta? Ya veíamos, ya adelantábamos en la media aritmética que por el teorema de Koning, este caso es el que minimiza todas las desviaciones cuadráticas con respecto a, bueno, todas las desviaciones cuadráticas con respecto a un parámetro, a una constante. La constante en este caso, al minimizarla, tendríamos x, la varianza, la media aritmética de x, y con ello obtenemos la varianza. La varianza es la que minimiza todas las desviaciones cuadráticas con respecto a una constante, que es como lo que ya he dicho. Como podemos observar, este valor va a ser siempre positivo. Positivo o cero, puede ser cero y solo es cero si todos los elementos son iguales a la media. Todos los valores poblacionales, todos los valores observados son iguales exactamente a la media, ya que a poco que haya uno distinto, este resultado va a ser positivo, y al ser un resultado positivo, pues ya al menos todos van a ser positivos porque ninguno de ellos puede ser negativo, ya que está elevado al cuadrado. Vale, teniendo en cuenta eso, también definimos la desviación típica como la raíz de la varianza. La desviación típica como la raíz de la varianza. ¿Qué ocurre? Estas medidas de dispersión absoluta nos van a servir para conocer cuál es la distribución de los datos en tono de dispersión. Es decir, no como medidas de posición, porque las medidas de posición podemos tener dos distribuciones que tengan la misma medida de posición, la misma mediana, la misma media, pero que sean totalmente distintas.
en este caso concreto, por ejemplo, si tenemos dos distribuciones, tenemos 5, 5, 5 está en una distribución de datos y tenemos 4, 5 y 6, ambas tienen la misma media, que es 5, la misma media, como podemos comprobar, si lo podemos hacer, esta sería la primera y esta sería la segunda. Lo podemos hacer. Ambas tienen media 5. Pero la varianza no es 5 en las dos, sino que en esta sería 1 y 1, sería 2, ¿no? 2 partido por 3, pues 2 tercios. 2 tercios sería la varianza de esta. Mientras que la de esta sería 0. Pues ya tenemos más información sobre la distribución. Tenemos información a priori de que son distintas. Eso ya nos sirve. Eso, al fin y al cabo, lo que queremos son medidas descriptivas que nos describan lo que tenemos delante. Lo que tenemos delante y que no hemos podido analizar todavía. Lo que pretendemos es analizarlo, describirlo y mostrarlo. Pues para eso es para lo que sirve. Bien, voy a bajar esto, tamaño, así, para poder borrar solo esto, porque si no, se borra todo. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay que volver a escribirlo. Bien, en cuanto a la varianza y la desviación típica, las propiedades que podemos encontrarnos principalmente son que tanto la desviación típica, vamos a ponerlo como propiedades, que lo primero que tanto la varianza como la desviación típica son mayores o iguales que 0. ¿Por qué? Porque no pueden ser negativas. Ya está. No hace falta explicarlo más allá de lo necesario. También sabemos que se puede calcular como la media aritmética de los valores al cuadrado de los datos menos el cuadrado de la media aritmética. Esto se calcula, la varianza se puede calcular como 1 partido por n por la suma de igual a 1 hasta acá de x sub i al cuadrado n sub i menos la media al cuadrado. También se puede calcular así. Si podemos calcularlo, perfecto. Lo calculamos así, es otra forma de calcularlo. Podría demostrarse, se puede demostrar fácilmente que a partir de aquí se obtiene esta ecuación. Simplemente al elevar al cuadrado. Si elevamos al cuadrado, tenemos el cuadrado del primero por el cuadrado del segundo menos el doble producto del primero por el segundo. Y al fin y al cabo es lo que vamos a alcanzar este resultado. Vale. Vale. Posteriormente también tenemos que tener en cuenta que la varianza y la desviación típica son invariantes frente a traslaciones, pero no frente a cambios de escala. Es decir, si tenemos una traslación, es decir, que i sub i es x sub i más a, por ejemplo, entonces la varianza de i es igual a la varianza de x. Ahora bien, si tenemos un cambio de escala, x sub i es igual a por x, y sub i es igual a por x sub i, entonces la varianza de i sub i es igual a al cuadrado por la varianza de x sub i. Ya está. Esa es la idea. Obviamente, si tenemos la desviación típica, pues la desviación típica se derivaría de ella. En el mismo caso de la desviación típica, cuando tenemos un cambio de origen, pues es invariante. Cuando tenemos un cambio de escala, no es invariante, sino que tanto si A es positivo como si es negativo, sería sub i a sigma de x sub i. Esa sería el paso, en este caso, de la desviación típica. Por la desigualdad de Chebyshev, que veremos en el tema siguiente, la desigualdad de Chebyshev nos dice, y esto requiere que haya más espacio, de hecho vamos a ponerlo por aquí, aquí. La desigualdad de Chebyshev es una propiedad fundamental de la varianza. A ver si yo sé escribirlo bien. Así. Chebyshev lo que nos dice es que el porcentaje de datos en cualquier intervalo
porcentaje de datos en cualquier intervalo de la forma x media menos a por la varianza x media más a por la varianza es como mínimo, obviamente estamos considerando a como un parámetro, ¿vale? Es porcentaje de datos. Lo digo simplemente. El porcentaje de datos es como mínimo 100% por 1 menos 1 partido por ciento. Aquí, en este intervalo, están como mínimo estos datos. ¿Qué significa? Que cuanto mayor, obviamente, cuanto mayor sea A, mayor capacidad hay de que tengamos toda el total de la muestra. Si cada vez hacemos el intervalo más grande, obviamente vamos a tener la muestra completa y por lo tanto vamos a tener todos los datos. Lo que nos quiere decir, lo que nos muestra es que a poco que cojamos A igual a 2, ya tenemos el 50% de los datos de la muestra. Es decir, si cogemos la media menos 2 por la desviación típica, la media menos 2 por la desviación típica y la media más 2 por la desviación típica, aquí dentro tenemos el 50%, al menos el 50% de los datos de la muestra, lo cual es muy potente. Si cogemos 3, tenemos, sería 2 tercios del total, porque tendríamos 1 menos 1 partido 2 tercios del total de la muestra, lo cual es muy interesante. La desigualdad de Chebyshev, además la demostraremos en el tema siguiente. Con esto finalizamos lo que son lo que es la varianza y la desviación típica. Y en cuanto a medida de dispersión absoluta, lo único que nos quedaría es ver los recorridos. En cuanto a los recorridos, hay que tener en cuenta que tenemos diferentes recorridos. El recorrido es la distancia, bueno, normalmente son distancias. Podemos hablar del recorrido, el rango recorrido normalmente se identifica por R y quiere decir el máximo menos el mínimo. El máximo de los valores que tenemos, de los valores observados, menos el mínimo. Ese sería el rango. Es decir, desde en dónde nos estamos moviendo. Para ver, también es una idea de dispersión. A ver, no es lo mismo movernos en ese ejemplo que teníamos de 5, 5, 5 y 4, 5, 6. No es lo mismo movernos de 5 a 5, que es no movernos, que de 4 a 6. Con lo cual, aquí el rango también es importante. Pero hay otros tipos de rango. De hecho, hay uno que se llama rango intercuartílico, que se escribe de esta forma, y que utiliza los cuartiles. Pues el tercer cuartil menos el primer cuartil. ¿Qué es lo que da la sensación? Pues el número de datos, los datos que tenemos entre el 25, por encima del 25% de la muestra y por debajo del 75%. Y el 50% interno. 50% interno sería los datos que tenemos, el rango, la distancia que hay entre el que corta por abajo al 25%, el que corta por arriba al 25%, tenemos ahí el 50% de los datos de la muestra. Sería el rango intercuartílico. Bien, esta sería la medida de dispersión absoluta y por acortar el próximo vídeo, teniendo en cuenta que las medidas de dispersión relativa son pequeñas, no ocuparía demasiado, vamos a borrar aquí y vamos a aplicarla. Las medidas de dispersión relativa, pues vamos a utilizar unas cuantas. Medidas de dispersión relativa. A medida de dispersión relativa voy a bajarlo un poquito para que se vea mejor. Y voy a cerrar aquí la O. Así, muy bien. Sí, señor. Bien. La medida de dispersión relativa se define tenemos el cociente de variación de Pearson. Cociente de variación de Pearson. Vamos a verlo por aquí. Coeficiente variación Pearson. Que se escribe como CV y la desviación típica partido por la mediana. La media aritmética.
Y también tenemos el índice de dispersión respecto a la mediana. El índice de dispersión respecto a la mediana se escribe como la mediana y tenemos la desviación absoluta con respecto a la mediana partido por la misma mediana. El coeficiente de apertura, que se escribe como el máximo menos entre el mínimo, y el recorrido semi-intercuartílico. Recorrido semi-intercuartílico que vendría dado por Q3 menos Q1 partido por Q3 más Q1. Ya está, ya habríamos terminado. Estas serían las medidas de dispersión relativa. Normalmente las que más se usan son las medidas de dispersión absoluta, aunque estas también suelen usarse en casos concretos, aunque de manera más específica, como ya digo. Simplemente mencionarlas y saber que existen, que son las medidas de dispersión relativa y que, bueno, pues que sirven para que no se ven afectadas por unidades de medida en las que se observa la variable. De hecho, aquí observamos que tenemos el valor de los datos y el valor de los datos. No tenemos el cuadrado, por lo tanto, esta es adimensional y se pueden comparar. Se pueden comparar diferentes poblaciones, diferentes distribuciones que tengan diferentes unidades de medida. Por ejemplo, si estamos considerando metros y estamos considerando, yo qué sé, kilovatios, pues al quitar la unidad de medida lo que estamos es comparando. Comparando, de verdad podemos comparar sin unidades de medida. Son valores que nos vienen sin las unidades de medida, lo cual pues, se agradece en muchas ocasiones para poder comparar las distribuciones de diferentes poblaciones. Así que, bueno, muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima. Adiós.